No sé si vamos a continuar con la de Semana de Mayo, que ya está terminando. Y hoy pensaba hablar de Santiago de Liniers. Oh. Un poco como la precuela de la Revolución de Mayo. Claro, ¿no? Santiago de Liniers, que fue una cosa así como... Personaje muy especial. Sí. Santiago Antonio María de Liniers y Bremont. Tenía todos nombres largos. Doble época, apellido. ¿no? Una locura. Santiago, ¿cómo es? Santiago Antonio María de Liniers y Bremont. Y Bremont. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? Claro, impresionante. Algo interesante dijo Paul Grusac. Me permite una cita que Sí, dijo sí, que por Liniers favor. fue el último héroe de la patria vieja y la primera víctima de la patria nueva. Mira usted. Digamos que a priori Liniers no era una persona que iba a figurar en los libros de historia, era como un oficial de marina de segundo, de tercer nivel. O sea, digamos que no había ninguna fortuna extraordinaria, ninguna aristocracia tremenda detrás de él. Era un segundón, como se decía en esa época. Claro, ¿no? claro. Una persona que no hacía mucho. Ni fu ni fa. Ni ¿no? fu ni Un fa. 4 de copa ahí. Él aprovechó un pacto de familias porque antes de la Revolución Francesa, en Francia, bueno, en 1789, previo a eso, él nació en 1753, y había un pacto de familia porque gobernaban los Borbones, la casa de los Borbones en España y a la vez en Francia. Entonces eso permitía que los oficiales pudieran servir al gobierno que deseasen, digamos, ¿no? Mire usted. Y él eligió jurar lealtad al rey de España. Entonces, hacer carrera, se fue a Cádiz y ahí lo contrataron como marino. Mire usted. Se vino para el virreinato, se vino con el hermano. Mire Querían hacer una empresita con el hermano de enlatados, de comida que pretendía que reemplazara, digamos, a la comida de los saladeros, ¿no? Mire usted, mire. No le fue bien. No le fue bien. El cabildo no le permitió al hermano la explotación en la industria. Así que quedó un poco boyando por ahí don Liniers. Claro. Y bueno, fue haciendo carrera dentro de lo que era la Marina Española, ¿no? Claro. En 1804 lo nombra Rafael de Sobremonte, el entonces virrey del Río de la Plata, lo nombra a cargo del fuerte de la Ensenada de Barragán. Mire eso. Y la Ensenada queda más o menos a 60 kilómetros de Buenos Aires, es una caleta, un puerto natural. También otro puerto natural es Quilmes, que queda cerca, Claro. porque Buenos Aires en sí no es un buen puerto, es muy arenoso, no permite el gran calado de los navíos, así que él quedó a cargo de la Ensenada, el fuerte de la Ensenada, y ahí ¿Esto posteriormente sería la localidad de Ensenada? ¿O? Exacto, en las cercanías de la Ensenada, de Punta Lara, por toda esa zona. Mire usted. Y bueno, estaba ahí silbando un tango en 1806. Silbando un tango, mire usted. Don Liniers. No exagere, porque después van a decir no, eso no está en los libros. Bueno, nos van a decir mentiras. Silbaba una cueca, andás a ver qué estaba. O algo en francés, la marsellesa, ¿no? Un balsecito. Y bueno, ve pasar una serie de 8 barcos ingleses. Epa, 8 barcos ingleses. Y eran los ingleses, Era la flota. Estaba llegando la primera invasión inglesa, Claro. 1806, ¿Y entonces quieren rápidamente avisó? Quieren desembarcar en la Ensenada, Claro. y él los repele ahí a cañonazos. Muy bien ahí. Bien Liniers. Después, los ingleses se van hacia Quilmes, desembarcan en Quilmes. Mientras tanto, Liniers le manda las noticias al virrey Sobremonte. Le manda un fax. Le dice, mirá que están invadiendo los ingleses, básicamente. Claro. Y Sobremonte le dice, no, vos no ataques, volvete a Buenos Aires, nos reagrupamos y vemos qué hacer. Claro. Se va para Buenos Aires, el Liniers, y cuando llega ya estaba tomada la ciudad por los ingleses. No solo eso, o sea, fue bastante rápido, digamos, ¿no? Sino que además Sobremonte, el virrey se las había tomado personalmente, Claro. se había ido a Córdoba, se había llevado los caudales públicos. Muy bien. En el camino los perdió en Luján. No, ¿cómo? Así que esos caudales fueron a parar a Inglaterra. No me digas. O sea, y ahí comienza la gobernación de Bereford. Durante 46 días, Buenos Aires fue parte del Imperio Británico. O sea, durante 46 días fuimos colonia británica. Exactamente, se izaba la bandera. Esto no está en los manuales, nunca lo se dice estudié, ¿no? mucho, pero... ¿Esto qué año? Estamos hablando de 1806, el 27 de junio comenzaría la gobernación, o sea, ese fue el día que tomaron Buenos Aires. Que no les costó mucho, ¿no? No hubo casi resistencia. Es más... Estaba más preocupado de llevarse los valores que después perdería en Luján que... Exacto. Y además mucha gente cuenta en las crónicas de la época que había mucha gente muy contenta, ¿no? Porque
Había con el tema del monopolio. Lo loco es que se va a Córdoba, ¿no? Córdoba como Córdoba. otro país aparte, ¿no? Es un lugar copado. Ya era copado de antaño, ¿no? Claro. Ya era copado Córdoba. Entonces, ahora entendemos todo, ¿no? Ahora hay una línea histórica que continúa. Claro. Humor cordobés. Claro, exactamente. El humor, sí, estamos hablando del humor, el fernet y todo. Pero bueno. Y el pensamiento. Claramente. Entonces Liniers se encuentra con esta situación y decide, un poco por cuenta propia, con algunas otras gentes, empezar a organizar la resistencia. Mira usted. Se va a Uruguay. Ya que el otro dijo el otro se las tomó, bueno, ¿qué hacemos? Quedó él, y no lo arrestan él. No, él no lo arrestan. Logra escapar. Hacen jurar a casi todos los funcionarios por la bandera inglesa, juran también 58 civiles, o sea, mucha gente estaba totalmente de acuerdo con el asunto. Sí. Él se va a Uruguay y habla con el gobernador de Montevideo y le pide ayuda. Que era español también, ¿no? Claro, exactamente. Huidobro se llamaba el gobernador. Bueno, el gobernador llama a un cabildo abierto a ver qué opina la ciudad, digamos, y deciden apoyar esta moción de... El pueblo uruguayo decide apoyar esta... Porque consideran que el virrey había hecho abandono de su puesto. No nos Entonces, dimos cuenta. asumía, digamos, el gobernador la representación española y dijo, bueno, está bien, te vamos a ayudar, vamos a armar un ejército. Dado que el virrey se tomó el palo, yo como si se vendría a hacer la escala inmediata... ¿Quién sigue? Yo, bueno, asumo. Asumo, muy bien. Se tomó las cosas como correspondía. Y bueno, Liniers organiza un ejército de unas 1.600 personas, más o menos 1.600 hombres aproximadamente, y deciden cruzar. Era difícil cruzar de vuelta a Buenos Aires porque estaba vigilada las costas, por supuesto, por los ingleses. Claro. Entonces aprovechan que hubo una sudestada y cruzan con unas barcazas así entre el oleaje, que no los permiten ver. 1.600 hombres, toda una aventura. 1.600 hombres. Llegaron del otro lado al Tigre y a partir del 12 de agosto de 1806 comienza la reconquista de Buenos Aires. Mire usted. Y lo logran, ¿no? Atacan la ciudad, los obligan a retroceder a los ingleses, los rodean y se rinde William Carr Beresford. Entonces se apoderan de todo lo que es los cañones ingleses y demás. Y eso hoy puede verse, está en una de las capillas, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre, pero en la iglesia de Santo Domingo, que queda ahí en Belgrano, cerca de donde era la aduana. Están todo lo que fue la capitulación inclusive de los ingleses, ¿no? Mire usted. Entonces, después de rendirse, digamos que el cabildo lo nombra a Liniers gobernador militar. Claro, y sí, viste, te la merecés. Ahora sos el gobernador porque ¿quién va a ser sino vos? Claro. Y efectivamente, bueno, esto es muy interesante porque esta es el principio de la revolución. Claro, en realidad, porque suceden dos cosas revolucionarias. Los gobernadores militares, los virreyes, los nombraban desde la metrópoli, desde España, digamos, ¿no? Y los ejércitos venían desde España. Claro. Acá lo que pasó fueron dos revoluciones. Se creó un ejército que en alguna medida fue antecedente del Ejército Nacional Argentino y a la vez el Cabildo Abierto, una institución municipal, decide quién va a ser de facto una especie de virrey. Claro. Entonces ahí tenemos una verdadera revolución, digamos, ¿no? Exactamente. Asume este poder sin ser virrey, pero después va a llegar el nombramiento en 1807. De Liniers, ¿no? Liniers, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hace Liniers en gran medida es prepararse para lo que ya todos ven venir, que es una segunda invasión inglesa, ¿no? Bien, los ingleses venían con todo. ¿Por qué? ¿Qué buscaban los ingleses? ¿Qué había pasado? Todo esto tiene que ver con la batalla de Trafalgar de 1805, que enfrentó a Inglaterra, a Francia y España, que eran aliados, en una batalla naval muy importante en donde básicamente los ingleses pulverizaron todo lo que es la marina, tanto francesa como española. Entonces ¿dónde se produjo esa batalla? En Trafalgar, efectivamente, ahí entre España e Inglaterra, ¿no? Mire usted. Y ahí lo que pasó fue un desastre militar. Los ingleses quedaron dueños de todo el Atlántico, digamos, del control marítimo. Y como Napoleón estaba del otro lado, lo que hace Napoleón es ordenar el bloqueo de los puertos europeos para el comercio inglés. Entonces los ingleses estaban fabricando muchos productos, necesitaban colocar sus mercados, salieron a buscar por todos lados lugares donde vender.
Claro. Y empiezan por África, ¿no? Por ejemplo, toman el Cabo de Buena Esperanza, y después dicen, y el Río de la Plata, Buenos Aires, un lindo puerto, gente copada, vamos para allá. Vamos para allá, claro. Y allí vinieron, y eso es la explicación, digamos, un poco económica del porqué de la guerra, ¿no? Tenían que vender. Claro, claro. Y bueno, interesante porque el gobierno de Liniers se ocupó básicamente de crear las milicias, es decir, armó a la sociedad, los dividió en regimientos, entre ellos el regimiento de patricios, del que hablábamos la vez pasada, es decir, creó de alguna forma el Ejército Nacional, armó a la población, esto generó una gran controversia con la élite, con los aristócratas, la gente que estaba, digamos, en el poder, porque de golpe la plebe, esos ejércitos eran ocupados por todos, digamos, ¿no? Había esclavos, claro, había gente de clases bajas. Entonces, sobre esa gente tenía una gran ascendencia Liniers, que era como un gran caudillo, claro, y a su vez toda esa gente, todos esos regimientos van a ser los que generen la Revolución de Mayo. O sea que de alguna forma, por eso hablamos de la precuela de la Revolución de Mayo, ¿no? Porque estaba todo ahí, solo era una cuestión de tiempo, ¿no? De todas formas, el gobierno, el breve virreinato, porque después va a ser reemplazado por Cisneros, el breve virreinato digamos, de Liniers, tuvo muchísimas controversias, muchísimas acusaciones de corrupción. Fue realmente muy criticado, ¿no? Muy resistido. ¿Cuánto duró el virreinato de Liniers? Fue más o menos un añito y medio, digamos. Ajá. Y fíjense lo que decía, por ejemplo, un residente británico de Montevideo. ¿No? Le escribía al ministro George Canning, que era como el jefe de gabinete de la época de Inglaterra, ¿no? Algo así. Dice, Liniers, siempre un jugador furioso e incorregible. ¡Epa! Sin talento ni honor, se le conocía en España antes que yo partiera de allí, claro, como un francés. Eso casi era un insulto, ¿no? Tanto por sus principios como por su nacimiento. Sos un francés. Sos un francés. Claro. Pero con todo, demuestra la más marcada atención la entrada de buques, porque en este caso los derechos de aduana entraron al tesoro público, los que son ahora pagados en forma de coimas, señores, coimas, por el privilegio de contrabandear a una dama francesa, le pagan estas coimas, la que vive con él y dispone la entrada de los cargamentos que ya han pagado sus derechos reales en Montevideo, por no entorpecer sus entradas particulares conseguidas por intermedio de su querida. Es decir, tenía un amante, ¿no? Claro. Esta amante, Anne Perichon, o como se la conocía en esa época, la Perichona, estaba casada con un tal O'Gorman y aún así mantenía una relación intensa con Liniers, que era viudo en esa época, ¿no? O sea, todo mal para lo que era la época. Además, se lo acusa de malgastos públicos. Manuel Moreno, que escribió la biografía, el hermano de Mariano Moreno, fíjese lo que dice de Liniers, de la gestión. Sus vicios, su corrupción y su prodigalidad no podrán nunca libertar su memoria de la execración que le han merecido los asuntos públicos. No solo la disipación, el juego y la bajeza degradaban el carácter privado de este hombre. Empezó a permitirse todos los desórdenes de que su inmoralidad ha dado hasta ahora el primer ejemplo en aquellas provincias. O sea que lo mataron, ¿no? Fíjense que empezó... ¿Y qué es de la vida de Liniers después de su virreinato, que duró poquito menos de un año y medio? Después de su virreinato, bueno, como se produce la invasión napoleónica de España, había una gran desconfianza porque él era francés, ¿no? Claro. Entonces de hecho recibió a un enviado de él que fue puesto, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, que fue puesto como rey de España después del cautiverio de Fernando VII. Entonces lo llamaban por otra parte Pepe Botellas, era muy dado al alcohol, aparentemente. Y bueno, básicamente vino, por ejemplo, un enviado de José Bonaparte a ver si las provincias, digamos, del virreinato aceptaban como rey, y lo recibió Liniers, ¿no? Lo recibió Liniers a este hombre. Públicamente le dijo que no, pero después de esa manifestación pública se reunió en privado con el enviado de José Bonaparte, generando suspicacias. La amante además era hermana de un amigo personal de Napoleón, entonces corrían muchos
Y esto generó un run, digamos, que hizo que básicamente nombraran a otro virrey. Claro. ¿No? Entonces, ¿Quién sería el que lo sucedería? Nada menos que Cisneros. Cisneros. El mítico y mágico Cisneros, que llegó a Montevideo y tenía miedo de que Liniers lo matara. Entonces le manda una carta Liniers diciendo que él era leal, que no iba a hacer tal cosa, le iba a entregar el virreinato, que venga tranquilo a Buenos Aires, y además le recuerda que habían sido compañeros de colegio. Entonces como diciendo, bueno, somos de confianza, no pasa nada, vení, tranquilo. Yo me voy, ya la hice, dijo. Ya está. Así que aparentemente en ese contexto... ¿Y qué pasó con el que se fue a Córdoba? Con Sobremonte, bueno, Sobremonte. Lo juzgaron. Lo juzgaron, lo llegaron a juzgar. El famoso juicio de residencia. ¿Y qué hace? ¿Lo matan o vuelve a España? No, vuelve a España. Vuelve a España. Intenta quedarse en Montevideo, la gente realmente no lo quería. No lo quería. Lo devolvieron, ¿no? Ajá, se vuelve... básicamente, sí. Y muere, digamos, en el ostracismo en España, ¿no? Allá muere en España. Mientras tanto, Liniers, lo que pasa es que al venir Cisneros, básicamente pasaba casi a retiro. Claro. Le dicen, bueno, andate a Mendoza. No, me quiero ir a Córdoba. Listo, se va a Córdoba, se compra un campito. Iban a Córdoba, ¿no? Otra vez Córdoba, un lugar fascinante. Sí, debe ser. Y allí compra una estancia y está pasando tranquilamente su vida. Llega a 1810. Sí. Y digamos que se entera de la Revolución de Mayo. Y se pone totalmente en contra de la Revolución, claro, hasta el punto de que le manda cartas a Cisneros diciendo, porque algunos miembros de la Revolución creían que todavía lo podían tener de su lado a Liniers, claro, ¿no? Entonces le dijeron, venite, claro, ¿viste? Y eso, todas esas... Porque él de alguna manera había sido un revolucionario en su momento para sacar a los ingleses, ¿no? Entonces dijeron, bueno, este ya viene, ¿no? Más o menos organizó el ejército, armó, ¿no? Y claro, de alguna forma había era muy leal a España, ¿no? Totalmente leal al rey. Y bueno, él dice, bueno, tenía 57 años en ese momento, dice, yo me pongo a cargo de la contrarrevolución, o sea, armo un ejército y voy a ir a enseñarles a estos chicos porque básicamente... Ya lo hice con los ingleses. Ahora, mira que no lo voy a hacer con los criollos, dijo. Y es más, dice que la actitud de los revolucionarios es totalmente injusta porque es como pegarle a un moribundo que está agonizando, como digamos hacer leña del árbol caído. Claro. Entonces se pone muy mal, organiza un ejército y las fuerzas enviadas, porque recordemos que la revolución había mandado una proclama para que vengan los diputados del interior. Claro. Y para apoyar un poco la proclama, mandó un ejército con la proclama. Entonces, como para que lo pienses dos veces. Claro. Ese ejército llega a Córdoba y vence a las tropas de Liniers que se dispersan, algunos se pasan a la parte revolucionaria, se empiezan a escapar todos los cabecillas de esa revolución, o sea, de esa contrarrevolución, y lo apresan a Liniers, ¿no? Mírate. Entonces no sabe muy bien qué hacer con Liniers, porque es un tipo muy carismático, muy querido, y en ese caso lo que decide fíjense lo que manda hacer la primera junta. Dice, los sagrados derechos del rey y de la patria han armado el brazo de la justicia y esta junta ha fulminado sentencia contra los conspiradores de Córdoba, acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos. La Junta manda que sean arcabuceados don Santiago Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba, don Victorino Rodríguez, el coronel Allende y el oficial real don Joaquín Moreno. Impresionante. En el momento que a todos o cada uno de ellos sean pillados, sean cuales fueren las circunstancias, se ejecutará esta resolución sin dar lugar a minutos que proporcionen ruegos y relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden y el honor de vuestra señoría. O sea, liquídenlo en cuanto los encuentren. Claro, pero el que tenía que cumplir esa orden, que era Ocampo, que estaba a cargo de la ejecución, no la llevó a cabo. ¿No la llevó a cabo? Directamente. Había sido compañero de armas de Liniers, le dio pena y no se atrevió. Entonces se arma un quilombo, digamos, vamos a decirlo técnicamente. Quilombo. Porque lo querían mandar desde Córdoba, el Cabildo de Córdoba dice, te lo mandamos a Buenos Aires. Claro, terminen ustedes con esto. Claro, arréglense ustedes. Y ahí Moreno salta y dice, no, porque llega acá Liniers y se arma un pequeño lío, la gente lo quiere, va a haber mucha controversia, entonces lo mandan una tropa especialmente para liquidarlo, digamos, al mando de Castelli, ¿no?
y Castelli termina fusilándolo. Es más, le dice Mariano Moreno a Castelli: vaya usted y espero que no incursione en la misma debilidad que nuestro general Ocampo, o iré yo mismo si fuese necesario, ¿no? Así que el 26 de agosto de 1810, habían pasado muy pocos meses de la revolución, en el Monte de Papagayos, cercano a la posta de Cabeza de Tigre, lo fusilan a Liniers junto con los otros líderes de la contrarrevolución. Y ahí termina, digamos, este señor sus días.